Buenos días, hermanos. Así como estamos, les invito, cierren sus ojos, vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, en esta mañana por permitirnos estar acá reunidos, alabando y glorificando tu nombre. Gracias, Padre, por cada uno de nuestros amigos y hermanos que han llegado, Señor, los que están llegando continuamente, Señor, los que han llegado por primera vez. Gracias por los niños, Señor, que también pasarán a sus respectivas clases. Te pedimos que los bendigas, igualmente a sus maestros. Ahora, Señor, este momento, como al igual que en los momentos anteriores, dirígenos en este espacio de esta liturgia, Señor, para que tu bendición continúe y nos prepare para esta próxima semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Nuestros niños que van a sus clases bíblicas pueden dirigirse. Y mientras tanto, hermanos, la lectura que estaba leyendo nuestro hermano Fabio en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a leer solamente el versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Hasta ahí llegó la lectura de nuestro hermano Fabio. Y vamos a revisar con algunos ejemplos, con algunas muestras concretas de ese amor de nuestro Padre Celestial, manifestado de muchas formas, pero a través de nuestro Señor Jesucristo, en la muerte en el Calvario, en la muerte de cruz. Capítulo 5 de Romanos, el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo decía el domingo pasado, hermanos, que en realidad la carta a los romanos es una de las cartas con mayores dificultades para asimilarlas. Tiene las grandes verdades del Evangelio, tiene las grandes verdades de la salvación, de la justificación por la fe, y muestra también en el escrito el intenso amor de Dios por nosotros, la humanidad. No importando las condiciones de nosotros los hombres, no importando qué tan alejado estemos o hayamos estado de Dios. No importando el tipo de pecado que hayamos cometido, no importando hasta dónde hayamos caído, no importando eso, el apóstol hace referencia de que el amor de nuestro Dios es aún mucho mayor que cualquier condición de nosotros, los seres humanos. Pero en realidad, hermanos, muchas veces esto lo podemos asimilar y lo podemos entender, o quizás no logramos comprender esa dimensión
Algunos hermanos lo entendemos o lo asimilamos desde el punto de vista cuando Dios trata con nosotros, qué sé yo, en algunas dificultades, en algunas enfermedades, en algunas necesidades, o que elevamos nuestras plegarias a Dios y recibimos quizás lo que estamos esperando, lo que estábamos buscando. Pero lo que tiene que ver específicamente con el proceso de salvación, con el proceso de renovación de nosotros los seres humanos, la transformación, la salvación propiamente, muchas veces nos cuesta. Pero yo quiero mencionar esta mañana dos casos donde el uno sucedió después y el segundo sucedió antes, pero quiero tratar el que sucedió después. Específicamente sucedió con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro y el resto de los discípulos tenían un concepto bien aferrado a sus principios, a sus religiones, a su judaísmo, a la forma de cómo Dios quizás trataba con ellos. Pero ¿qué pasaba con el resto de la gente, el resto del mundo? ¿Qué pasaba con aquellos que no habían tenido la posibilidad de circuncidarse? No habían tenido la posibilidad de estar constantemente frecuentando la sinagoga o el templo o trayendo sus diezmos. El conjunto de prácticas que normalmente un judío acostumbraba a hacer, sobre todo un judío fiel. Yo les invito a que abran sus Biblias en Hechos, capítulo 10. Ahí encontramos una historia que quizás para muchos ya es conocida. Es la historia casualmente de Pedro y Cornelio, aparece titulada, es la historia de Pedro y Cornelio. Para que recordemos quién era Cornelio, vamos a leer los primeros versículos de este capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. En los primeros días de la iglesia, los primeros días de la iglesia cristiana, los primeros años, los primeros siglos, donde los discípulos
comenzaron a asumir el papel ya propiamente de discípulos, de apóstoles, de encargados de la obra de Dios. El mover del Espíritu era constante. Y habían algunos o algunas formas quizás un poco distintas a las que hoy acostumbramos ver y hacer. Y el Espíritu se movía ahí con los discípulos y hablaba a través de visiones, de sueños a algunas personas. Y este mover, hermanos, tenía un solo interés. Y era que el evangelio, las buenas nuevas de salvación salieran de Jerusalén y que llegaran hasta el resto, por lo menos del mundo conocido. Pero también, hermanos, el pensamiento de los que estaban al mando de ese ejercicio, específicamente los discípulos, tenían también la concepción de que ellos estaban comprometidos con su raza, con los judíos, y comprometidos al extremo del mensaje, de transmitir las buenas nuevas a ellos. Y claro, los discípulos habían hasta cierto punto entendido el mensaje de Jesús, pero tenían dificultades cuando el mensaje podía abarcar a otros que no eran necesariamente los judíos. Yo creo que eso lo hemos observado, lo hemos visto en otros momentos, en otras reflexiones. Y aquí, hermanos, hay una experiencia que quedó también para nuestra experiencia, porque me llama la atención y siempre me ha llamado la atención de que este hombre, Cornelio, en realidad que no pertenecía al grupo de los discípulos, ni tampoco pertenecía al grupo de los 120 que habían recibido el Espíritu Santo inicialmente, pero sí era un hombre que había tratado de mantener una relación con Dios. Y fíjese bien que no solamente había tratado de mantener esa relación con Dios, sino que también era temeroso y era piadoso y era conocido también por sus colaboraciones. Es importante que nos demos cuenta, hermanos, que nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras peticiones, a como querramos llamar, nuestros aportes, inclusive, hermanos, no son en vano. No son en vano. Y algunos de nosotros, inclusive, hasta tenemos dificultades para aceptar si alguna otra persona fuera del redil, fuera del colectivo, Dios le escucha. Algunos tenemos dificultades para asimilar ese concepto.
Acuérdense de aquel hombre que fue ciego y que el Señor lo sanó. Y yo creo que todo hombre y toda mujer también, que de todo corazón levanta su plegaria al Señor y le busca, hermano, le va a encontrar. Téngalo por seguro que le va a encontrar. El problema es que en este capítulo 10 del libro de los Hechos aparece una de las tantas dificultades del apóstol, una de las tantas dificultades del apóstol, y se refleja también no solamente su nacionalismo, sino que también fuertemente su tradicionalismo y su conducta como hombre que había vivido en determinada fe y en determinada práctica. Nosotros vemos al apóstol Pedro ahora, y aún en esa experiencia, y lo recordamos que Jesús lo toma prácticamente de las redes con su padre y su otro hermano, y lo toma ahí, pero también era un hombre judío que de una u otra forma había venido practicando su judaísmo, su realidad. Y con tantos años de práctica, hermanos, difícilmente se le podía haber salido a él de la mente algunas cosas que había venido haciendo desde su juventud. Y es muchas veces también lo que nos pasa a nosotros. Es muchas veces también lo que nos sucede cuando encontramos o el Señor nos encuentra o nos transmiten el mensaje, ese mensaje de salvación y de vida. Se confronta muchas veces con nuestras realidades y con nuestras experiencias y con nuestras vidas y con lo que nos han enseñado anteriormente y con lo que hemos venido practicando. Y es lo que le sucedió al apóstol. Entonces, me llama la atención de que Dios no tiene y no hace acepción de personas. Qué bueno eso, hermanos. ¿Sabe? Qué bueno eso. Es bueno porque todos los que estamos acá tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Todos los que estamos acá tenemos la oportunidad de entrar al reino de Dios. Todos los que estamos acá tenemos la oportunidad de ocupar un lugar en el reino de Dios desde aquí en la tierra. Ninguno, hermanos, ninguno de los que estamos acá puede sentirse inferior, puede sentirse que no tiene oportunidad. No, todos, hermanos, en el Señor tenemos oportunidad. Todos somos importantes para Dios. Dios ha mostrado su amor para todos. Dios ha mostrado su amor para todos. Este versículo 8 del capítulo 5 de Romanos, aunque suene sencillo, hermanos, aunque suene sencillo, pero muchas veces cuesta asimilar que realmente Dios nos ama a todos y que con cualquiera de nosotros puede hacer grandes cosas. Por otro lado, también estaba el apóstol Pedro,
en otro momento, en otro momento y en otro lugar. Pero también, hermanos, por la misma causa, el Espíritu trató con el apóstol. El Espíritu trató con el apóstol Pedro también. Porque Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para la familia de Cornelio y tenía un plan también para el mismo apóstol Pedro. Y ahí en el capítulo 10, del versículo 9, dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y ahí vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le dijo una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Esta fue una visión, un éxtasis, como dice el versículo, de el apóstol Pedro. Lógicamente, si nosotros leemos esto, leímos el anterior, puede ser que no le encontremos relación, pero muchas veces así son las cosas que Dios prepara. Al principio no entendemos. Al principio, hermanos, quizás no asimilamos. Y máxime cuando se trate de, no sencillamente quizás de un sueño, sino de otras cosas más que puedan suceder en nuestras vidas. Y a veces no entendemos, no asimilamos por qué. Pero Dios tiene su plan. Dios tiene su programa. Dios está tratando con nosotros, hermanos, independientemente de todo. Dios está tratando con nosotros. A veces lo hace a través de la palabra, a través de la reflexión, a través de nuestras mismas oraciones, aún a través de las distintas enfermedades, las dificultades que pasamos cotidianamente, etcétera, hermanos. No lo entendemos, y es posible que Pedro también no entendiese esta parte. Y estaba perplejo, dice en el versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y ahí se identificaron con Simón, los enviados de Cornelio, que venían a buscar a Pedro. Y mire que Dios va acomodando las cosas y nos va haciendo entender. Aquí, hermanos, el Espíritu le ayudó a Pedro. Y quizás le hablaba, lo hacía sentir, etcétera. Pero no necesariamente tiene que hacer así con nosotros. Pero mientras Pedro pensaba en esto, en el versículo 19 le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende
y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. El Señor, repito, está tratando con Pedro y a su vez también está tratando con Cornelio. Cornelio no claro y Pedro tampoco no claro de lo que estaba sucediendo, pero Dios tenía su plan y estaba tratando con ellos. El versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y ahí Cornelio le dijo la experiencia que había tenido, y Pedro también manifestó su propia experiencia. En el versículo 34, y siempre en este diálogo, entonces Pedro dice, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esta declaración, hermanos, esta declaración exactamente de Pedro, en realidad que tuvo que haber intervención divina para poder asimilar, hermanos, que no solamente los judíos tenían parte en el reino de Dios. Dios había mostrado su amor para con nosotros, para con todos. En realidad Dios había mostrado su amor para con todos. Y aún siendo pecador, aún no siendo judío, Jesús había muerto por todos en la cruz del Calvario, y no importando las condiciones. Aquí vemos a un hombre piadoso y a un hombre temeroso. Pero hermanos, que para Pedro y para muchos otros está fuera del círculo que recibían, que podían recibir de Dios. Y más asustadísimo también, hermanos, cuando oraron juntos y el Espíritu también descendió sobre él y sobre su familia. No se logra, y no lograba Pedro entender, inclusive no lograba Pedro entender esto que Pablo manifiesta en el versículo 8 del capítulo 5 de Romanos. Dios había mostrado su amor, y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta mañana, no importa, fíjese bien, no importa la condición a la que hayamos llegado en nuestra vida, Jesús murió por nosotros. Es posible que este segundo caso que les quiero mencionar tal vez nos sorprenda un poco más, porque a mí me sorprendió. Y es una historia que inicia en Mateo capítulo 27. Yo creo que no está largo de ahí. Mateo capítulo 27. El versículo 32. Y lo vamos a profundizar
Lo vamos a profundizar en el estudio de esta semana. Camino al Gólgota. Jesús. Esta historia sucedió antes que la historia que les acabo de mencionar con Cornelio, lógicamente. Jesús va camino hacia la muerte. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Solo ese versículo. Hermanos, quizás después de algunos años de convivir en nuestra cristiandad, este caso y otros parecidos, le podemos preguntar: ¿y qué pudo haber sucedido con este hombre? No sé también qué pudo haber sucedido con aquellos hombres que sacaron al que estaba muerto, a Lázaro. ¿Qué pudo haber sucedido con ellos después que Jesús dijo: sáquenlo? Los encargados de sacarlo, ¿qué pudo haber sucedido? Pero en este caso, hermanos, este señor, es posible que ya había terminado su jornada laboral. Es posible que ya había terminado su jornada laboral y no sé si se disponía hacia la casa, pero se encontró, prácticamente se encontró con esta acción. Se encontró, hermanos, con este grupo de gente y con Jesús, que iba de camino hacia el Gólgota. Yo no sé si hubiésemos querido nosotros tener la oportunidad de experimentar esta parte. ¿Qué pudo haber sucedido con este hombre? Muchas cosas. En 2 o 3 versículos nos revela algunas de las cosas que pudieron haber sucedido con este hombre. Y en esta semana que vamos a iniciar una serie de estudios sobre algunas decisiones que cambiaron vidas en hombres, en personas, conociendo al Señor, está esta historia. Pero, hermanos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, el versículo 21, amplía un poco más. Capítulo 15, versículo 21, dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que le llevase la cruz. Ahí amplía un poco más de lo que le estoy mencionando. Y basado siempre en el versículo 8, Dios muestra su amor para con todos. Dios lo ha mostrado a través de la entrega de Jesucristo. Pero en el transcurso de nuestras vidas, hermanos, en el transcurso de nuestras vidas, lo hemos experimentado de distintas formas, porque muchos de ustedes han tenido un encuentro personal con el Señor distinto. Entre nosotros, hermanos, hemos tenido un encuentro personal distinto.
Hemos entendido el amor de nuestro Dios a través de Jesucristo, quizás de forma distinta, en distintas condiciones, en distintos momentos. Pero desde el momento en que Dios comienza a tratar con nosotros, las cosas van cambiando. Ese amor, hermanos, se manifiesta de forma especial. Y por último, siempre en esta misma historia, en Romanos capítulo 16, que es el libro que estamos utilizando, Romanos capítulo 16, versículo 13. Aparece un versículo que según los estudiosos, apenas nosotros somos puros lectores, los estudiosos consideran que se refiere a este mismo personaje. El apóstol Pablo, en sus saludos personales, y gracias a Dios por todos esos saludos que hizo el apóstol Pablo, porque ahí nos hemos encontrado con algunas cosas interesantes. Saludad a Rufo, dice, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Hermanos, algunos estudiosos consideran que este Rufo es casualmente el que menciona Marcos, hijo de este Simón de Cirene, que fue tomado así a la impresión, como dijéramos nosotros, y vas a ayudar y vas a seguir con la cruz. Regresando a Romanos capítulo 5, versículo 8, y volviéndolo a leer, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, no importa si nuestra tendencia ha sido un poco religiosa, no importa si nuestra tendencia no ha tenido absolutamente nada que ver con religión. No importa, hermanos, si nunca en nuestra vida habíamos escuchado de Jesús. No importa si nuestro tema principal ha sido Dios. Pero en el caso de Dios mismo, hermanos, ha mostrado su amor para con todos, independientemente de lo que sea. Y así como le dio la oportunidad a Cornelio y a su familia de conocer más profundamente a Dios y de recibir inclusive su espíritu y la dirección, y también le dio la oportunidad al mismo Pedro de identificar que el amor de Dios es grande, que Dios no hace acepción de personas, que escucha a aquel que le teme. Así como este hombre, Simón de Cirene, que posiblemente, hermano, la experiencia de haber cargado la cruz le llevó a transmitir esa experiencia al resto de su familia. Y pueda, hermano, que si los estudiosos en esta parte no se equivocan, se refiere exactamente a los hijos de Simón de Cirene, pues seguro que la familia entonces encontró al Señor a través de esta experiencia, y años después pudo inclusive encontrarse con el apóstol Pedro, y fueron hasta colaboradores.
y grandes ayudadores. Y quizás Simón de Cirene en su vida nunca había tenido ninguna experiencia religiosa. Pero saben, hermanos, el amor de Dios es más grande que lo que nosotros podemos imaginarnos. Y ha muerto Jesús por todos en la cruz del Calvario. Y no importa las condiciones en las que nosotros estemos ahora. Su amor es suficiente, hermanos, para darnos vida y vida en abundancia. Y para concluir, quiero decirles que a los que conocemos ese amor de Cristo, que los que ya saben qué cosa es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, tenemos un compromiso, hermanos, y es llevar ese amor de Dios a otros hombres y a otras mujeres. Y no se niegue, hermanos, no se niegue si lo llegan a buscar. No se niegue si lo llegan a buscar. No se niegue si lo llegan a buscar inclusive a su casa para orar. No se niegue, hermanos, si lo llegan a buscar porque ya usted es conocido en el sector donde vive y dice, a este vamos a buscar. No se niegue, porque es posible que lo lleguen a buscar, hermanos, para que les ayude a resolver un problema a alguien. Yo me siento honrado porque casualmente en esta semana, hermanos, la semana pasada, dos familias, una familia conocida, de ahí mismo del grupo, pues llegaron a buscarnos para que fuéramos a orar por un muchacho con dificultades espirituales y con dificultades de muchas otras cosas, de licor y de droga y etcétera. Y la hermana muy asustada porque estaba el hombre como convulsionando y hablando algunas otras cosas. Y en esta otra semana, hermano, ya tarde también, casi como a las 10, otra persona, un abuelo, llegó a buscar para una de sus nietecitas, quién sabe en qué cosas se había metido, hermanos, y estaba como posesionada. Yo espero que los vayamos a traer o que vengan y conozcan a esta familia tan grande, esa familia. Pero lo que quiero decirles, hermanos, es de que a ustedes los conocen en su lugar donde viven, a ustedes los conocen, se dan cuenta de que vive un creyente, un hombre, una mujer del Señor. Y no necesitamos exactamente ahora, quizás como lo que vemos acá con Pedro, una voz, un éxtasis, algo que no, hermano, posiblemente un vecino con una gran necesidad espiritual sobre todo puede hacer que llegue a buscarte. No te niegues, hermano, acércale. Esa es una oportunidad que el Señor nos está dando, como la oportunidad que le dio a Pedro de ir y orar por la familia de Cornelio y comenzar ahí todo un proceso de renovación y de revolución en los gentiles apenas. En estos últimos tiempos y que las cosas no están de lo mejor, hermanos, todos nosotros somos hombres y mujeres aptos para llevar el mensaje a otros hombres y mujeres que necesitan también entrar en el reino de Dios. No se asuste, hermanos, ni tenga temor. Mire, yo pensé que el tal chikungunya había desaparecido porque no se había mucho anunciado, y me doy cuenta que nos ha arrasado aquí en Los Laureles. Por si acaso no han visto a algunos hermanos de acá de Los Laureles, si no están con el chikungunya, están terminando de pasar.
y por otros sectores también. Y así sucesivamente. No tenga temor si lo mandan a llamar para que oren por algún enfermo. Confíe, hermanos, el Señor es el que hace la obra. No tenga temor, hermanos, si lo mandan a llamar por algún joven que está con depresiones. No tenga temor si lo mandan a llamar porque alguna pareja tiene dificultades. No tenga temor, hermano, el Señor está con usted. Pongámonos de pie, le vamos a dar gracias a Dios por este momento. Y si hubiese entre nosotros algún varón o alguna mujer que no se ha encontrado con Jesús, hermanos, esta mañana es oportuna para entregar nuestras vidas al Señor. Esta mañana es oportuna. Y para nosotros que ya hemos encontrado al Señor, pero que tal vez tenemos una que otra dificultad, como la de Pedro, hermanos, démonos cuenta, el amor de Dios es más grande y más amplio y tiene mayor dimensión que lo que nosotros quizás nos imaginamos. Porque no hay acepción de personas para el Señor. Y no la debe haber también para nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por encontrarnos en este lugar casualmente. Porque tenemos esa oportunidad de encontrarnos acá, Dios mío, reunidos juntos, alabando tu nombre, Señor, reconociendo, Dios mío, tu presencia, tus bendiciones, reconociendo, Señor, la vida, Padre, la salvación. Mira, Señor, bendice a cada uno de nuestros amigos y de nuestros hermanos también. Bendice, Señor, al que ha venido por primera o segunda vez. Bendice, Señor, si hay entre nosotros alguno que no ha entregado verdaderamente a su vida. Oramos por él, Dios mío, en el nombre de Jesús, o por ella. Rogamos, Padre, por los que tal vez desde sus lugares, Señor, presentan sus causas al Señor. Oramos, Dios mío, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, para que durante esta semana también nos use, Dios mío. Nos uses, Padre, para honra y gloria de tu nombre. Prepáranos, Padre, para hacer algo en favor de tu reino esta semana, independientemente de las dificultades. Prepáranos. Señor, si en esta semana alguno de nosotros nos llaman, Señor, sea nuestros vecinos, sea nuestros familiares, sea nuestros compañeros de trabajo, Señor, aún sean nuestros jefes, te pedimos, úsanos, Señor, y que no tengamos temor, Padre, de hablar tu palabra y de transmitir, Señor, este gran amor de Dios que cubre, Señor, multitud, Padre Santo, de pecado. Gracias, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Bendice nuestra semana y toma control, Padre, de nuestras vidas. Ayúdanos a seguir adelante y a hacer la obra que nos has encomendado. En el nombre de Cristo te agradecemos, Señor. Amén. Amén. Démosle palmas al Señor, hermanos. El Señor está con nosotros, nos ha fortalecido y nos guiará para esta próxima semana.